¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su humilde canal. Hace poco hicimos una revisión de un video de un señor llamado Peter Thiel, que es como uno de los líderes de lo que se conoce el tecnoliberalismo. Y hoy mmm, quiero tener el honor de que veamos un video del señor Carlos Slim, que es como pues el hombre más prominente de los negocios en México. Después de que ya la empresa había salido adelante, después de 86, 76 días de huelga y de problema para el surtido, como comprenderán, hacíamos etiquetas para cigarros, para cervezas, para todo, pero también vendíamos calendarios, que desgraciadamente ya no se usan. Calendarios era la empresa líder en calendarios, y también papel de montura para regalo, etcétera. Tenía grandes trabajos en ese sentido. Sigue siendo una empresa que opera actualmente muy eficiente. Sin embargo, teníamos 12,000 clientes en esa época en Galas de México, y resulta que un solo cliente era el 25% del mercado. Perdón, era el 25% o 26% de las ventas de Galas. Esa era cigarrera La Moderna, ¿se acuerdan del Raleigh, la cajetilla del Raleigh? Tenían varias marcas, Fiesta, etcétera, etcétera. Pues significaban el 25 o 26% de las ventas. Y resulta que por ahí de 80 se integra. Entonces dejó de ser cliente nuestro, se integró por su lado, y fue así como adquirimos al competidor, que se llamaba Cigatam. En esta empresa Cigatam entramos en 81, el año anterior a la gran catástrofe financiera que tuvimos y de problemas que hubieron. Y bueno, pues esta empresa que tenía en esa época el 25% del mercado, nuestro socio era Philip Morris, que era el dueño de la marca, etcétera. Era realmente el que era cigarrero. Fue muy importante en el desarrollo del grupo, porque fue una empresa que la pudimos levantar, fue creciendo mucho, del 25% creció hasta el 70% del mercado. Y la marca líder, no recuerdo cuánto era, pero probablemente era 6-8% del mercado, la llevamos al 50% del mercado. Esa marca se llama Marlboro, la han de conocer algunos de ustedes o la han de haber conocido. Esa marca estaba empezando, no tenía todavía desarrollo, y logramos hacer un desarrollo año con año de la empresa. En esta obviamente aprendimos mucho, pero al mismo tiempo fue una empresa que vendía de contado y no tenía que invertir mucho en equipos, en equipos de producción de cigarros y en equipos en general. Entonces tenía un muy buen flujo de efectivo. Entonces estas dos empresas fueron muy importantes. Al mismo tiempo, para esa época, en los 80s, pues Galas Inbursa ya era una empresa también muy importante, había crecido muy bien y tenía muy buenos flujos. Bueno, y de aquí me voy a todo esto que tiene en este lugar. Ahí ven a Grupo Carso desde entonces, a Grupo Financiero, que es de 65, a Grupo Frisco, que se compró en 86. La aseguradora está aquí dentro de Inbursa. Obviamente el banco también está incluido. Entonces ahí podrán ver que actualmente contamos con 359,000 empleados, 364,000 personas que forman el gran equipo de la empresa, y estamos en 49 países. ¡Wow! 49 países es todo Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Pues es una empresa occidental, ¿no? Les decía que en los 80s fue muy importante para el grupo, porque hubo la estatización de la banca en el 1 de septiembre de 82. Entonces las empresas extranjeras no querían tener empresas en México porque afectaban su valor allá. Y las empresas aquí, nadie quería invertir, y la verdad es que nosotros entramos muy intensamente a adquirir empresas. Entonces ahí compramos el 30%, 33% de Anderson Clayton, que era Hershey's, y Ulera el Centenar, que es Firestone, Loreto y Peñapobre. De la empresa La Moderna, curiosamente, esto estoy hablando yo de 82, ella se había integrado en 80 a través de las etiquetas, etcétera, y resulta que en 82, 83 llegó a valer $5 millones.
de la gran empresa. Es una empresa que debería valer 400 millones, nada más para hacerles una relación de la diferencia entre lo que se evaluaban las cosas y lo que valían. Por ejemplo, Loreto y Peñapobre compramos la mayoría en $1,500,000. Ulera el Centenario, Reynolds Aluminio, $600,000. La verdad es que era impresionante estas condiciones. Es una situación que se da por la discrepancia entre lo que opina el mercado general de las cosas y lo que en realidad valen, ¿no? Pues es la esencia del value investment, ¿no? Que es como los que se burlan dicen, compra barato y vende caro. Pues tampoco es necesario vender un muy buen negocio a un precio de remate, ¿no? Y la condición fue que un gobierno creó ese prejuicio generalizado. Como digo, y el problema es que no sabes qué dirección va a tomar ese gobierno, ¿verdad? Qué tan permanente es o no es. Pero, a ver, vamos a escucharlo, pero es muy interesante porque es un gobierno que tiene ciertas metas políticas y que crea esa situación. Ahora, no todos los mexicanos estaban listos para aprovechar esa situación, porque muchos mexicanos se vive al día a día, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene $600,000, aunque ese negocio valiera en otro momento $100,000,000 y alguien lo quiere rematar porque se quiere salir diciendo un prejuicio generalizado, lo que acaba él de describir, pues no todo el mundo trae $600,000 en la bolsa, ¿no? Porque quizás tenía compromisos bancarios. O sea, también tiene mucho que ver cómo funciona la economía mexicana, que se basa, o sea, muchos mexicanos creen que el comercio se basa en hacer engaños unos a otros. Entonces, todo el tiempo están buscando cómo estafarse y viven al día constantemente. O sea, somos un país tan rico y tan generoso que permite que haya mucha gente haciendo fraudes unos a otros, y los que realmente estén preparados pueden aprovechar las oportunidades que ocurren cuando se dan condiciones como la que acaba de describir de inicios de los años 80. Está interesante esto, ¿eh? Nada más para no ir muy lejos, en esa época Telmex valía $172,000,000. $172,000,000 en 80, por ahí de 82, 83. Luego fue subiendo, fue subiendo. En 84. Bueno, $172,000,000, pero era una empresa pública, no pública que cotiza en la bolsa, sino pública paraestatal, ¿no? En la estatización de la banca, el presidente, el gobierno, se comprometió a que todos los activos que tuviera la banca que no fueran estrictamente bancarios, se iban a privatizar. Y de ahí es donde viene la privatización de paquetes. Nosotros compramos el paquete número 2 de Bancomer. Tuvo dificultad porque en esa época no había créditos, pero les decía que teníamos muy buenos flujos en las empresas en general. Lo compramos en $58,100,000 el paquete. Y en ese paquete venía la aseguradora, venían grandes aparte, yo creo que estaba hablando de números corrientes. $58,000,000, si los trajeras al día de hoy, no son $58,000,000, son, no sé, quizás $200,000,000 de hoy. Tampoco era tan barato como él ahorita está diciendo, ¿no? Papeles de otro tipo, acciones de otro tipo, incluyendo Moderna, incluyendo Anderson Clayton, etcétera, etcétera. Fue así como estuvimos adquiriendo muchas empresas. En 1985 adquirimos Loreto y Peñapobre, Porcelanite, la mayoría de Sanborns. Esa sí estuvo cara. Esa sí estaba cara. Agusa, que es una empresa de impresión. Y bueno, pues hasta les decía que en todos los 80s es básicamente la formación del grupo. Es que es un puro value investor, ¿no? El ingeniero. A veces las economías pasan por momentos de mucha euforia, donde todo el mundo piensa que la productividad, y luego pasan por procesos de recesión. Y también depende qué tan sofisticado es ese mercado. Por ejemplo, el mercado mexicano no era tan sofisticado como el estadounidense de los años 80. Incluso creo que desde los años 80 ya había servicios retail para que hasta el taxista pudiera comprar acciones, o al menos eso sí pasó en los 90. Yo creo que en los 80 ya podían ellos comprar con muy poco dinero acciones de empresas públicas. Y en México no, en México sigue habiendo 150 empresas.
Es parte de la razón por la que estoy haciendo este video, como para crear esa conciencia. Entonces, estas operaciones, pues seguramente las hizo a través de compras privadas, porque no creo que todas estas empresas que él ha nombrado estuvieran cotizando, a menos que fueran americanas y se quisieran desprender de sus activos mexicanos, ¿no? En esa época, algunas de las empresas que comprábamos, las colocamos, creo que 2 de ellas fueron empresas que colocamos o que vendimos, Reynolds, Firestone, pero teníamos el 10% de alguna, el 5% de alguna del paquete que compramos en 58 millones. Yeah. Vendimos Química Penwalt, se la vendimos al grupo del Valle, estoy hablando de la época de los 80s, y pues se formó un grupo grande, estaba incluido Nacobre en 86, que era muy importante empresa, Frisco, también la minera Frisco, en 86, esa es una empresa minera muy de muchos años. Después de todo esto, vino los 80s, como les decía, se fueron mejorando las cosas, hubo algunas saltimbanquis, pero los mercados estaban adquiriendo más valor, y en 88, en 89 se acabó la crisis de deuda. En los 80s, a partir de 82, la tasa de interés la subieron arriba del 20% en Estados Unidos, al 20% de interés. Entonces casi todos los países que tenían deuda, como México, pues no tenían capacidad de esos financiamientos a esas tasas. Entonces vino una época de 6 años difíciles, ahí salió el consenso de Washington, etcétera, y en 89 ya se reestructuró y se logró que se pudiera refinanciar las empresas y los países de manera importante. Es ese paso de México en el 89 en el que se abre esa línea y plantea el gobierno algunas privatizaciones como la de Telmex. En la de Telmex estuvo bastante discutida, pero no entre muchas personas, eran grupos. Ahora, lo interesante es que México abandona sus ideas marxistas, ¿no? Que una ventaja de haber abandonado eso es que estamos demasiado cerca de Estados Unidos, ¿no? Y entonces mucha gente acusa esto como de capitalismo de cuates, pero en realidad es que no había muchos cuates a quien repartir en México, porque los grupos, siempre ha habido este tipo como de oligopolios, ¿no? Para poder adquirir o invertir en la parte de la empresa, se formaron fundamentalmente al final del día 2 grupos, que era, esto es 1990, era Acciones y Valores, asociados con Telefónica de España y asociados con GT, en esa época creo que se llamaba ITT, hoy se llama Verizon. Entonces eran 2 empresas extranjeras, una europea, Telefónica de España, y ITT. Nosotros por el otro lado hicimos alianza para la adquisición con France Telecom, que era la empresa propietaria de la empresa de servicios de telecomunicaciones francesa, y con Southwestern Bell. Southwestern Bell luego se volvió SBC, hoy es ATT, porque estuvo adquiriendo varias empresas durante todos estos años. Eso fue las 2 asociaciones que llegamos al final. Pero en ese final se pegó un tercero, un parche, que anda presumiendo que él ganó. No traeremos los datos de esta persona. Bueno, es una gente bastante mentirosa, indeseable, que estaba diciendo que él había ganado y que nos la dieron a nosotros, pero que él había ganado. Lo fue a decir a las universidades de Estados Unidos. Bueno, este amigo no solo hizo una oferta pequeña, sino que la hizo por la mitad. O sea, aparte de que era mala oferta, la hizo por la mitad de la propuesta. Bueno, ¿cómo estaba en ese momento ya los mercados mejorando? Telmex decidió privatizar no el 100% de la empresa, que además no era del gobierno, sino el 20.4% de Telmex. Lo que se vendió en ese programa de privatización era el 20.4% de Telmex.
A ese 20.4 entró con 5%, tenía que ser mayoría mexicana, con 5% Francia, con 5% Estados Unidos, Southwestern Bell, que era igual que como servían allá. En el caso nuestro hubo un grupo de inversionistas que invirtió el 5% pasadito, y nosotros compramos el 5.2 o 5.4, no recuerdo bien cuánto fue, que era la manera en que se tenía el 24. 5, y entre los privados 10.4. Eso es ya para entrar al concurso. Me voy antes del concurso. Antes del concurso, la historia de Telmex, esta por favor vale la pena que la tengan, es muy interesante. Telmex, las telecomunicaciones en México, ya se me perdió el papelito, bueno, las telecomunicaciones en México empezaron en 1876. En 1876. Además fue interesante porque lo primero que se hizo fue instalar 6 líneas. Y esas 6 líneas iban de la comandancia a las oficinas de la policía. Ese fue como empezó, con 6 líneas. Total, que las telecomunicaciones fueron históricamente privadas y extranjeras. Entonces, cuando yo era niño, estaban las 2 empresas de telecomunicaciones, de telefonía, porque eran pura telefonía. Una se llamaba Mexicana, aunque era la ITT, y la otra era Ericsson. Entonces ustedes, para hablar por teléfono, tenían que hablar de Mexicana a Mexicana y de Ericsson a Ericsson, o sea que tenían que tener 2 teléfonos para poder comunicarse. Entonces ya sabían si al que le iban a hablar era de Mexicana o era de Ericsson. Entonces eso duró un buen tiempo. No sé cuándo se habrá arreglado, pero haber sido en los 40, en 1940, 40 y algo. A mí me tocó que hubiera las 2. Bueno, y después, esto sigue las 2 empresas, se hace un acuerdo para que tengan una sola conexión, que se use una sola red, que se comunique en todo el mundo por la red de cualquiera de los 2. Y en 1958 van 2 personajes, 2 importantes empresarios de México, a negociar con Ericsson y con la otra empresa que se mexicanizara la telefonía. Entonces la telefonía mexicana se mexicaniza en 1958. Entonces esta empresa fue privada y mexicana. Fue privada y mexicana durante 15 años. El gobierno, por razones de tipo, de alguna forma o de otra, se había hecho del 48% de Telmex y lo tenía en acciones preferentes. Entonces Telmex tenía, el gobierno, 48% en preferentes y los privados tenían más. Muchos de ustedes se han de acordar que para tener un teléfono había que comprar acciones de Telmex o bonos. Entonces mucha gente, no, toda la gente tenía que comprarlos. Y bueno, pues es una cosa de llamar la atención y relativamente, pues yo diría que triste, es que cuando estuvo en manos de los privados, de 58 a 72, invirtió 65 millones al año. O sea, no era nada. Entonces inventaban lo de las cosas, etcétera. Después entra el gobierno de 1973, 72 a 89, y su inversión era de 330 millones de dólares al año. Entonces por eso había sus retrasos, no había modernidad, y bueno, era un problema. Cuando entramos nosotros, asociados, como les digo, ganamos la competencia. A ver, me voy más para atrás. El sector privado de 58 a 72 es el que tiene Telmex, las acciones de Telmex. En 73, es el 72-73, el gobierno, que tenía 48, se pone de acuerdo con los privados que tenían muchas acciones, no los accionistas, no las personas, y compra el 3% del mercado. Entonces el gobierno se va al 51 y el 49 queda en manos de los privados. Eso es de 1972-73, que el gobierno tiene el 51% de Telmex y los privados tienen el 49%. Bueno, lo tenemos, todos los que teníamos teléfono, pues teníamos que haber comprado acciones. Y por supuesto que estaba en la bolsa, y en la bolsa había inversionistas, y había muchos que estaban en Estados Unidos. Total,
que el 49% era completamente mexicano. Todo lo que hace el gobierno mexicano es decidir privatizar el 20.4 del 51 que tiene. Cuando toma esa decisión, antes de eso, pues también para darle una subidita, creo que se va al 56 o al 58, no recuerdo. Compra para que suba. Y la empresa que valía pues 170 millones, luego 300, luego 400. A ver, acá tengo el dato. En 1986 valía 173 millones. En 1986, perdón. En 1987, 630 millones de dólares. En 1988 ya valía 1.152, ahí si quieren ir apuntando. Pero ya en 89, que se anuncia la privatización, sube a 3.730 millones de dólares. En 1990, cuando se lleva a cabo la privatización y el concurso de la privatización, vale 7.274 millones de dólares, si quieren anotarlo. Y la oferta que ganamos, fue de 8.600 millones de dólares. Preciso, fue 8.615 millones.7. Ese es el valor del 100%. Pero, como les he dicho, se compró el 20.4%. No sé si queda claro. O sea, el gobierno tenía el 51, que lo subió como a 56 o 58. Los privados pues tenían regado el 49, como ya compraron, tenían como el 45. Y hacen acciones de voto limitado, y las de voto fuerte es la AA, que es la que se vende. Entonces el gobierno tenía como 56 o 58%. Le vende al mismo precio 4.4% al sindicato. Y compramos los tres grupos, 20.4, más muchos inversionistas mexicanos que compramos a 8.615.7 millones, cuando la acción valía en el mercado 7.387.8 millones. O sea, pero él pagó como 1.600 millones con la ayuda de los socios y todo el grupo que estaba detrás de él. No sé si les interesa la cifra, pero al que le interese, ojalá y la note. Entonces así fue como se realizó la privatización. Después la empresa, que le dio mucho prestigio al mercado y a México, porque era la primera vez que surgían estas colocaciones, y se fue para arriba la acción. Entonces el gobierno hizo dos colocaciones de las acciones que le quedaban. O sea, tenía 58, 56, menos 4, 52, menos 24, 32. O sea, de ese 32 hizo dos colocaciones. Pues esa es la historia de Telmex. Fíjense cómo había como un mercado, digamos, informal, que no... O sea, la persona que ni se daba cuenta que tenía las acciones por simplemente abrir su línea. Por eso en las calles ves esos letreros que dicen se compran acciones de Telmex, ¿no? Porque por ahí algún despistado todavía debe tener una parte de esos títulos. Y luego, o sea, en un intento mexicano como de crear el mercado de valores mexicano, pero era como el over the counter, que es de la gente, y OTC, y el mercado un poquito más formal, pero también era muy pequeñito, ¿no? Que es el de la Bolsa Mexicana de Valores. En comparación. Los socios fueron muy buenos. La verdad que aunque decían que era mía y que yo la había comprado y que me había quedado, yo tenía el 3.8% de Telmex. O sea, mi porcentaje de Telmex era 3.8. El porcentaje que teníamos como empresa era 5.2. Y bueno, los socios tenían 5, etcétera, etcétera. Y la verdad es, pues les voy a dar una presumidita, si encuentro. Aquí está. Cuando entramos, se decía que no íbamos a hacerla, que no sé qué, empezaron a criticarnos. Tomamos una buena comunicación con el sindicato, y les quiero decir que en los primeros, el primer año, en lugar de los 300 promedio que invertimos 1.640 millones de dólares. El siguiente 1966, luego 2.351, luego 2.281 y luego 1.691. O sea, prácticamente en 4 años, cerca de 8.000 millones de dólares. Entonces se transformó totalmente Telmex. Yo creo que ustedes saben que había 2.200.000 cuentas por instalar,
que no se habían instalado. Nosotros hicimos un plan intensivo de 3 años. Obviamente a los proveedores les bajamos el precio, en algún caso a la tercera parte, en otros casos 16%, en otros casos tal. Todos los precios estaban muy altos. Entonces eso ayudó mucho. El personal que estaba asignado a una función que ya no existía, se le incorporó con capacitación a una nueva o que existía, que era importante. Hicimos le llamamos una relocalización laboral, de manera que las personas que cambiaban de trabajo se cambiaban a uno de iba a decir multiusos, pero soy raro, multifunciones, y el sueldo que tenía era el alto, ¿no? Se iba al alto, se compactaban los sueldos hacia arriba, no hacia abajo. Entonces funcionó muy bien. Pues nada más decirle que tuvimos muchos años muy bien en Telmex, aunque había ahí un problema delicado que estamos pagando desde hace ya algunos años, de que desgraciadamente antes de entrar nosotros se hizo un plan de jubilaciones en que las mujeres se jubilaban a los 48 años y los hombres a los 53. Entonces una catástrofe, ¿no? Porque ya que estaban en su mejor momento de capacitación y de tal, había esa jubilación. Y bueno, afortunadamente muchos o voluntariamente se quedaban más tiempo. Debo decir que tenemos ahorita como más de 40,000 jubilados, como 41,600 más o menos, que se han jubilado por la jubilación temprana. Ya han cambiado las condiciones, muy reciente, pero fue un error que se retrasara tanto, pero afortunadamente ha sido un equipazo el que ha habido en Telmex, a pesar de esto de la jubilación temprana, porque pues primero le competimos a ATT y a Banamex y a Bancomer y a Alfa y a todos juntos. Decían que nos iban a acabar en un minuto y para nada, ¿no? Acabaron mal. Pues con todos ha podido Telmex, afortunadamente. Bueno, pues yo creo que acabamos con esto y preguntas. Y bueno, entonces respecto a la empresa América Móvil de Telecomunicaciones, ustedes reiteradamente han comentado que pues bueno, prácticamente están extendiendo su infraestructura para que terceros la estén utilizando. Me gustaría saber pues qué opinan sobre este tema y la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo va a quedar ahora el sector? Entonces, como iba a venir Telefónica a México, dijimos, no, pues no nos va a arrinconar. Ya había fallado de entrar con tal. Entonces nos empezamos a ir a otros lados nosotros, a competir contra Telefónica. En realidad, ahí competimos con el más grande del mundo, que es ATT, y con el más grande Iberoamérica era Telefónica. Y Telefónica, pues no sé qué ha pasado, se ha ido haciendo chiquito, y se ha salido, y se ha concentrado en Brasil, y en Londres, y en Alemania, no sé qué, bueno. Entonces, hicimos que Telcel, que no querían ni nuestros socios, ni el mercado lo obstruían, se volviera un competidor de Telmex. No sé si me explico. Que no fuera un dependiente, sino que se volviera un competidor. Entonces la verdad es que Telmex, que decía que era aparentemente un monopolio en larga distancia, que se rompió al 5º año cuando llegaron ATT y ya se abrió la larga distancia a todos, ¿no? Y en la telefonía local tenía la competencia del celular. De hecho, al cabo de algunos años, no sé cuántos años podría ser, se acabó casi el teléfono local, ¿no? Ya el teléfono que decían que era monopolio, al revés, creció tanto el celular, y sobre todo con el prepago y cuando bajó de precio y cuando se hizo, pues que ahorita el teléfono local lo tienen los comercios y algunos lugares, ¿no? Entonces, esa es la pregunta primera. Bueno, ahí está él omitiendo el avance tecnológico más importante de los últimos tiempos, que es el Internet, ¿no? Digamos, los dos avances grandes del siglo XX fue la bomba atómica, que que de alguna manera fue terrible, tremendo lo que ocurre en Japón, pero después de ese evento catastrófico, pues el mundo entra en un estado de que se suspenden las guerras por el hecho de la Guerra Fría, ¿no? Y hacia inicios de los 90s, precisamente gracias a ellos, entra el Internet a México. Y el Internet poco a poco, yo recuerdo que yo era de los primeros que usaba Napster y utilizábamos Ares
Y pues algunas cosas de internet que antes era como mucho más libre que ahora, se podían, desde entonces yo bajaba música y podías usar el Skype, y también apareció a finales de los 90, ya podías utilizarlo, que luego ya se convirtió en el sustituto de algunos de los servicios, de los costos que él tenía, ¿no? O sea, te cobraba por minuto, te hacían cuentas por minuto y pagabas por minuto que hablaras por teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, la necesidad de la comunicación del humano pues, siempre ha estado ahí. ¿Estás de acuerdo ya en esa? La segunda, el IFETEL. Mira, nosotros tenemos un mal recuerdo. Ya el que nos regularan, hicieran cosas, nos quitaban cosas, etcétera. Está bien, ya, se aceptaba para darle a los otros apoyo a que se desarrollaran. Ahora, la verdad es que no creíamos que necesitara mucho apoyo AT&T, que era la más grande del mundo, ni Telefónica, que era más grande de Iberoamérica. No sé, ¿sí me explico? Le dábamos apoyo a los grandotes, que era irracional. Bueno, pero pon tú que está bien y pase eso. ¿Qué otro problema tuvimos con el IFETEL? Nunca nos dio la televisión de prepago. Nunca nos la dio. Y los presidentes tampoco. Entonces, es un servicio que por único a veces en el lugar en el mundo no lo tenemos. Entonces tenemos una Telmex golpeada, que tiene una gran red en todo. Ustedes por donde van, por cualquier carretera que ven un cable de Telmex, ¿no? Toda la República está lleno de Telmex. Y toda la República está llena de cable, de fibra óptica. Entonces tenemos la mejor fibra óptica, la mejor red, la mejor tal, pero no podemos dar televisión de paga todavía. Y es una de las cosas más interesantes de Telmex en México, que todo México está realmente muy conectado. Comparado, por ejemplo, hay partes de Estados Unidos que todavía no tienen la conectividad que nosotros tenemos. O sea, Estados Unidos, siendo un país tan inmenso, no tiene ese alcance de redes que nosotros tenemos. Eso de verdad es para remarcar de la condición mexicana de telecomunicaciones. Y pues sí, o sea, es parte como o sea, ahora sí que si lo vemos desde el punto de vista del liberalismo, en ese sentido Adam Smith diría, el gobierno está distorsionando el mercado, ¿no? Y en cierta forma ya se vuelve un tema político, ¿no? Como de decir, no queremos que estas personas tengan todo el monopolio de estas cosas, pero a la vez eso frena que esta empresa pueda dar los servicios, ¿no? Porque luego ocurre que el desarrollo tecnológico es más rápido que lo que ocurre con las leyes. O sea, quizás las leyes apenas están regulando los teléfonos y surge el internet, ¿no? Y quizás las leyes quieren apenas regular las telecomunicaciones y los costos de Telmex y surge Skype o Zoom. Y entonces, o sea, lo que trato de decir es que muchas veces los avances y los descubrimientos científicos y los tecnológicos y la asignación de capital va mucho más rápido que las regulaciones, ¿no? Y luego este tema de la telecomunicación con el tema de la convergencia es una gran apuesta porque tienen que hacer inversiones muy intensivas en capital, en infraestructura, pero puede ser que la tecnología no vaya por ahí, sino que vaya hacia otro lado. Todos conocemos lo de 3G, 4G, 5G, ¿verdad? Entonces imagínate que te cuesta tantos millones de dólares que toda esa red en todo el país tenga los aparatitos que hagan 3G. Y cuando terminaste de hacer esa inversión de 3G, un descubrimiento científico como inteligencia artificial o un nuevo semiconductor te dice que tienes que renovar toda esa inversión por la nueva 5G, pero cuando ya terminaste de hacer la inversión de 5G surge un 6G. Entonces ellos siempre van como... Y el tema es que estas nuevas información o estos nuevos conceptos pues van mucho más rápido de lo que los diputados o los senadores pudieran... O sea, apenas están discutiendo cómo regular el 3G cuando ya está saliendo 6G. Estoy diciendo un ejemplo, no estoy diciendo algo así tan... Entonces, ese es parte de los retos que tiene... y es bueno que él haga esta observación para que lo veamos desde el punto de vista, sobre todo si te gustan los negocios, pues esto también puede pasar en otro tema de industrias, ¿no? De hecho, hubo un momento
en que se iba a dar, pero pues los hicieron marchar para atrás, entonces no los entendemos. Entonces lo que sí puedo decir es que no era tan autónoma. Ahora, para basarme en por qué creo que no era tan autónoma, pero es otro problema, ¿no? Porque también tenía una función que sí estuvo cumpliendo. Porque resulta que el presidente del IFETEL, ¿sí? Ya no hablo de los de antes, que luego los escogían. Venía, lo puso el director jurídico de la presidencia. Entonces, ¿a quién obedecía el presidente del IFETEL? Al director jurídico de la presidencia. ¿Y él a quién obedecía? No, a uno que había intermedio. A uno muy intermedio, que obedecía a la orden de otros que no tenían por qué estar dictando órdenes. Y ese otro, la verdad, trabajó bien 3 años, hubo buena relación. El presidente me dijo hay que tratar con él. Los primeros 3 años muy bien, pero después ya lo metieron al orden por otro lado y no funcionó bien. Entonces es una pena que fuera eso. Entonces, ¿desde qué punto ver al IFETEL? Mejor le cambio de nuevo a tu pregunta que se me pasó. Lo que ha peleado, no Telmex, América Móvil, Telefónica, todas las empresas de telecomunicaciones del mundo, damos gratis el servicio a YouTube, a todas. Que eso está mal, porque en lugar de que lo diéramos gratis a esas empresotas que valen 2 trillones y 1 trillón y 4 trillones y no sé qué, en lugar de dárselo esa debería de tener un pago, y eso sería en beneficio del cliente, porque sería baratísimo. Es decir, si ellos, porque el que está pagando el servicio son los clientes, el que está pagando la red son los clientes, ¿sí? Bueno, es curioso que un cliente que tiene 300 pesos para contratar el servicio o 200 para pagar un servicio de banda ancha, los paga, y aquellos que traen los trillones en ofrecer, pues todos, Netflix, no, pero no hay uno. Sí, no todos. Todo lo que pasa por la red tal es gratuito. Y de hecho, el FCC de Estados Unidos ya lo iba a autorizar. Pero se movieron ahí un movimiento medio de Silicon Valley y tal, y lo pararon creo que era Obama, ¿no? Con Obama. Entonces, bueno, pero de todas maneras, el servicio está, la clientela está funcionando. Bueno, está interesante cómo él no es parte del grupo de Silicon Valley, obviamente de Peter Thiel, Elon Musk y todo este grupo, Google, Apple, y es una voz más, ¿no? Que está diciendo el modelo también podría ser de esta otra manera. Lo que también pone sobre la mesa estas dudas del tema del lobbying, ¿no? Cómo decir, pues sí hay justicia para estos grandes capitales y no hay justicia para capitales pequeños, en el caso de industrias y mercados, o en el caso de los ciudadanos comunes, ¿no? Y ahí es donde entra, por ejemplo, la crítica a esto que le llaman el tecnoliberalismo, ¿no? Que justo revisamos a Peter Thiel como uno de sus representantes, pero también él habla como desde un empresario que levanta la mano diciendo que el modelo está de alguna manera subsidiado de esas altas tecnológicas. Que irónicamente, ahorita en este momento las tecnológicas que se basan en Internet en Estados Unidos, Facebook, incluso OpenAI, pues se benefician de esta infraestructura en la que ellos no invirtieron, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones están todas muy castigadas, estamos todos muy castigados. Por ejemplo, las empresas de Verizon y la otra, Verizon, AT&T, etcétera, están a 7 veces utilidades, dan 7 de dividendo, ya están. Claro, hay ese. Creo que ya acabamos, ¿o no? Sí, caray. Gracias. No, pero luego viene lo demás, Gracias. A propósito de la historia del grupo, señor Claudio Villegas de la revista Fortuna, me gustaría preguntarle qué le diría a los premios Nobel de Economía 2024, Acemoglu, Robinson y Johnson, sobre el capitalismo de cuates. Le dedican a usted en su libro ¿Por qué fracasan las naciones? Un capítulo entero. No, ese es el del mentiroso mexicano de Monterrey,
que les fue a decir que yo había ganado, que él había ganado y que me la dieron a mí. ¿Pero qué les diría sobre lo Porque estructural? son unos imbéciles que ponen las cosas sin saber qué escriben. Ay, a ver, el economista mexicano Jacques Rogozinski, quien estuvo encargado de las privatizaciones durante el sexenio de Salinas, afirmó que la editorial Penguin Random House cambió al menos 4 pasajes del libro ¿Por qué fracasan los países?, de James Robinson, y Daron Acemoglu. Lo voy a revisar. Ganadores del Premio Nobel de Economía, en el que se pone en cuestión la transparencia y la adquisición de Telmex por parte de Carlos Slim. Hay rumores de que alguien puso una mayor oferta y que luego le dieron chance de revirar a Slim, y por eso, caray. Por eso me metí yo, porque dije, pues ahí lo primero que están diciendo es que yo soy corrupto, y ahí sí fíjate que no. Porque sí hubo una licitación donde estaba lleno de gente, había notarios, se entregaron las ofertas y luego le dimos chance a Slim de revirar. Pues no nada más era Slim, era France Telecom y era Sal Westenberg. Falso totalmente, mentira totalmente, y yo quiero saber por qué se les da premios Nobel a mentirosos, agregó. Dice, aunque Slim no hizo la oferta más alta, un consorcio liderado por su grupo Carso ganó la subasta, dice un fragmento del libro. Rogozinski acusó a Javier Garza Calderón, alias El Manitas, un empresario de Nuevo León, de sembrar esa mentira, pues en la subasta quedó en tercer lugar. Dice, el párrafo quedó de la siguiente manera: un consorcio encabezado por el grupo de Carlos de Carso ganó la subasta. En lugar de pagar las acciones de inmediato, Slim se las arregló para retrasar el pago, utilizando los dividendos de la propia Telmex para pagar las acciones. Porque ellos dicen que Telmex... Nosotros ya les mandamos un estudio completo y ya no lo ponen, y quedaron de ya no ponerlo, ya lo quitaron de la, ¿cómo se llama? Del online, ya lo quitaron. Pero estructuralmente ellos se equivocan, porque ellos afirman... Mira, a ver, déjame darte una opinión. Sí, ahorita gracias. Estamos viviendo, eso viene después, al final. Estamos viviendo una época difícil en el mundo, que es el cambio civilizatorio y de tal. Y está habiendo ya problemas agudos. Yo creo que esos premios Nobel y esos estudiosos de la economía y de la empresa, pues nunca han hecho empresa. Como decía Lorenzo Cerviti, nunca han pagado una nómina. Sí, pero... Déjame seguir. Sí. Entonces, bueno. Entonces ellos de repente se les ocurrió decir que estamos en la globalización y hay que comprar donde es más barato. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Pues que dejó de tener coproducción de bienes. Y está pasando un momento en que viene un cambio de fondo, porque no es posible que haya dependencias así de simplistas. Y esos son los premios Nobel. Sí, le preguntaba porque ellos hablan como un ejemplo de que en México no tenemos instituciones, que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una oficina de patentes que permite la innovación e incentiva, y dan como ejemplo que el sistema que privatizó Telmex permitió que un grupo privado capturara esa renta, ese valor, y que entonces tendríamos, en este momento que nos amenaza Musk, pues tendríamos más innovación. ¿Usted qué opina de eso? No, es que saben que también hay un problema con la cultura mexicana. Pues se crea sus propios mitos, ¿no? O sea, la innovación tecnológica no proviene de una oficina de patentes. Sí, o sea, ciertamente la oficina de patentes da certeza jurídica para que tu innovación quede protegida por las patentes durante un tiempo determinado. Porque nos acaba de hablar... A ver, lo primero que dijiste. Primero, esta empresa era el 49% era mexicano, ¿eh? ¿De acuerdo? Y el 51% era del Estado. Lo que se privatizó fue el 20.4%, que tenía el 5%, France Telecom, el 5%, ATT, bueno, wow. SBC. Ya se puso bueno. Y el 10.4% mexicanos. De esos 10.4% yo tenía el 3.8% cuando se privatizó. Ahora, lo que era Telmex, ya les leí lo que invertían. ¿No vieron lo que pasó? Ahora que aprovechamos la renta, ¿tú sabes cuánto nos está costando Telmex? Sí, de hecho nos acaba de decir del tema de las pensiones. No, sí. A ver, ¿tú crees que una gente que no tuviera principios como los presumo que tenemos nosotros, la familia, el grupo, nos hubiéramos deshecho de ella hace 15 años, se le hubiéramos pasado al gobierno, el gobierno estaría encantado quedándose con Telmex? ¿Hoy se está fondeando adecuadamente el fondo de pensiones, señor Slim? No. El pasivo laboral es 270,000 millones de pesos y el fondo de pensiones vale 150,000. Y ese fondo de pensiones no venía con el gobierno. Ese fondo de pensiones lo formamos nosotros. Ahorita, no sé si hay Muchas gracias. datos del fondo de pensiones. No, oye, no, pero síguele. A ver, ¿qué decías?
Sí, yo le quería preguntar porque... O sea, que estamos explotando una renta. Sí. Primero, cuando entramos, creamos una renta. En 3 años cambiamos Telmex. Esos 200, eso de tener que ir a comprar acciones, eso de todas esas tonterías, ¿no? Y empezamos a bajar precios. Cuando dicen que ganamos mucho, aquí los precios de banda ancha son más bajos que en Estados Unidos. Y eso que se paga 16 de IVA. Pero no está contestando la acusación. La acusación es que él hizo el acuerdo y se esperó a que el negocio empezara a generar para hacer los pagos de lo que acordó. Que por eso retrasó. Esa es la acusación de estos proveedores. Yo no lo acuso, la verdad es que ni siquiera conozco los detalles, no me pongo... Pero está interesante cómo él ya adopta una posición defensiva, ¿no? Y vamos a escucharlo. Y creo que 3% de impuesto, ¿no? Bueno, aún con el 19% es más barato acá. ¿No habrá alguien que sepa cuánto vale allá y acá? Bueno, a lo mejor, Dani, ¿no sabes más o menos los precios? Yo creo que aquí está como 30% abajo. De allá, bueno. O sea, está más barato, ¿sí? Ahora, ¿por qué no nos fuimos a más lugares que no se han cubierto? Que el presidente, bueno, creyó que era muy fácil cubrirlos y el gobierno cree que es muy fácil cubrirlos. ¿Por qué no fuimos a muchos lugares más? Porque por más que le decíamos al IFETEL, oye, no me cuentes como preponderancia los lugares donde no hay competencia, donde tengo yo que dar un servicio, porque si no la gente no tiene servicio. No nos dio nunca chance. Nunca nos dieron oportunidad de que fuéramos a instalarnos allá y que no contara el número le llamamos telefonía social, se llama. Sí, bueno. Entonces, ese es un factor importante. Ahora, tú imagínate qué bonito hubiera sido. Telmex lo hizo muy bien al principio, porque cambió todo, cobramos de larga distancia, subió la larga distancia, subieron los teléfonos públicos, todo funcionó, pues digamos, 15 años, ¿sí? Muy bien, dábamos dividendo a todos, dábamos un poco de dividendo, pues dábamos dividendo. Y todavía hoy le pedimos permiso, bueno, el IFETEL ya no existe. Tenemos años pidiéndole al IFETEL quitar los teléfonos públicos porque ya no se producen teléfonos públicos. Y tenemos 530,000 teléfonos públicos regados por toda la República. No nos ha autorizado que reduzcamos el número de teléfonos. Entonces falla el sistema de innovación regulatorio y para ustedes tener 70% del ingreso del mercado se está convirtiendo en una bola de nieve, no, señor Slim. Espérate. Estás hablando del mercado móvil. Échale el fijo. En el fijo, ve cuánto tenemos de ingreso. Primero no tenemos televisión de paga, entonces tenemos 0 participación. ¿Estás de acuerdo, no? Todo es de las televisoras. 0. ¿Estás de acuerdo? Bueno. En lo local casi no funciona. Y en banda ancha tenemos como el 38% del mercado. Entonces la verdad que en el fijo, ¿sí? Hemos de tener como el 25% del mercado, 20%. Y ahí invertimos mucho, ¿eh? Tenemos que poner fibra óptica, tenemos que hacer esto, cambiar tal otro. O sea que en Telmex tenemos el no sé qué porcentaje del mercado económico reducido. Eso está muy reducido. Y a ver, en la telefonía móvil tenemos un liderazgo importante. ¿Quién empezó primero con la telefonía móvil? ¿Telcel o los otros? ¿Quién empezó antes? Los otros, pues sí. Nunca fue monopolio Telcel. Telcel salió cuando el otro tenía 100%. Los otros dos, ¿sí? Y luego se viene que competimos contra ATT, contra Telefónica. ¿Y ahora Musk? No, por bobos, pero espérate. Y ahora resulta que somos muy malos y abusivos porque tenemos más participación de mercado que la más grande del mundo y la otra más grande de... A ver, ¿por qué? Sí, primero, fuimos segundos en el mercado. Tercero, competimos contra ATT, ¿sí? Que se comió a Yusacel y a Nextel. Y Telefónica, que vino a competir de lleno a todo lo que daba acá, ligado a Televisa, porque tenían ahí su sociedad que les falló al final. ¿De acuerdo? Y entonces, tienen el 70% del mercado, no sé qué, hay que castigarlos. Bueno, ahorita ya ni el 70%, también está el TAN del gobierno, ahorita ya hay 3. Sí. Entonces está mal que Telcel sea competitivo y esté bueno y gane, y les gane a ATT y al que venga. Gracias. Si eso es malo, pues entonces no sé, si eso piensan los premios Nobel son unos estúpidos. Gracias, señor.
Hola, don Carlos. Sí, nos seguimos. Alicia Salgado. No, pero estos premios Nobel no lo están acusando de eso, pues. O sea, no le están acusando que sea un monopolio eficaz. Le están acusando de cómo es que se hizo de las acciones. Pero la explicación tiene más, o sea, no es culpa de él. O sea, en realidad es un tema estructural, pues. O sea, uno de los graves problemas que tiene México es que su mercado financiero no es ni amplio ni profundo, es en realidad raquítico. Y los canales, digamos, por los que funciona la política monetaria son muy bancarios, no tiene casi mercado de valores. Y otro de los errores tiene que ver con el sistema de pensiones mexicano, porque quisieron que las pensiones primero estuvieran bajo el gobierno federal, que son estas de ley 73, y luego cuando crearon este sistema de las Afores, son sistemas pues hechos con las patas, no es un sistema eficaz, no es como el americano, y ellos capturan el dinero de los trabajadores, pero no está dirigido para incentivar la creación del mercado mexicano formal. Digo, tienen un montón de inversiones muy extrañas a las que nosotros no podemos ni siquiera tomar ninguna decisión. Pero bueno, y por ejemplo en el mercado estadounidense, todos estos fondos de pensiones son muy importantes para sostener el mercado estadounidense. Allá hay creo que 4,000 o 5,000 empresas cotizando y aquí son 150 y la población de Estados Unidos es 3 veces más grande que la mexicana. Entonces aquí nosotros tenemos como un espacio como de 1,500 empresas que deberían estar cotizando en la bolsa de valores. La pregunta es muy, muy directa con esta, ¿qué esperaría del nuevo ente antimonopolios? Que le quiten o sea, nunca hemos tenido una solución clara a los usuarios, que tenemos infinitum, podríamos decir, o Telcel o lo que sea, para la salida de la preponderancia. En todo el mundo hay entrada, pero también hay salida, y aquí no ha habido salida. Esa es una. No, espérame. Cuando compiten dos, siempre hay uno que tiene 51%, más de 51. Que si no habla al micro, porque si no, no se oye. No, digo que cuando hay dos compitiendo, como ATT y nosotros, pues uno tiene el 51. Ingeniero, no la interrumpa, déjela hablar, ingeniero. Entonces, ¿cómo eliminas que alguien tenga el 51? Pues solo inventando algún fantasma ahí, ¿no? No sé si me explico. Ok. Si hay dos competidores en cualquier actividad, uno tiene más del 50. ¿No, ¿me explico o no me explico? Sí, a fuerza. La fuerza es aritmética. ¿Y que Ahora, quisiera todavía televisión? Espera tantito. Volviendo a lo de nos cambiaron ilegalmente la ley, que el IFETEL, mira, el IFETEL había establecido una ¿cómo se llama? Un cargo por ¿cómo se llama? Por interconexión. Entonces creo que nosotros era 20 centavos y el otro era ¿de qué? No, 30 y algo. Bueno, nosotros le pagábamos por 40 y él nos pagaba 20. Eso forma parte de un ajuste del IFETEL por la preponderancia. Le estabas dando ventajas al otro y de repente sacan una ley ilegalmente, los que no eran del IFETEL, sino en contra del IFETEL, arriba del IFETEL, pero el equipito ese que te digo, y saca una ley que nosotros tenemos cero de interconexión. Quiere decir que todo lo que ellos hablen pagan cero y nosotros les pagamos 35 centavos. Así fue y así está ahorita, parecido. ¿Y qué pasa? Que a pesar de eso, Telefónica y ATT, a pesar de que no pagaban 0 centavos en la interconexión, se pusieron a hacer tontería y media. ¿Y cuánto le costó eso a Telcel ese año? 20,000 millones de pesos. ¿Es razonable que Telcel le done a ATT, que son los grandes del NAL, y a los otros 20,000 millones de pesos? Pues no. Es lo que lo que dejaron de pagar de interconexión. Está interesante porque, bueno, a mí o sea, yo nunca me había tomado el tiempo de escucharlo, pero como que se desespera, ¿no? Se desespera con las preguntas. No debería desesperarse, ingeniero. No, usted es muy inteligente, no tiene por qué desesperarse con que a veces las personas hagan este tipo de preguntas. Y yo entiendo que con su experiencia se da cuenta que
son con la intención de sacar una nota, porque la cultura mexicana pues está ríspida. Y creo que hay, o sea, lo que me da la impresión es que en la cultura mexicana estamos, o sea, nos gusta que nos mientan y a la vez ya estamos hartos de las mentiras, ¿no? Entonces por eso parece que este golpeteo es de esta manera. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero Slim. Nicolás Lucas, del Economista. 3 preguntas de telecomunicaciones todas. La primera sería, ¿qué piensa usted si, por ejemplo, la nueva agencia digital en materia de telecomunicaciones, ¿La nueva qué? la agencia digital en telecomunicaciones, la sustituta del IFT, de alguna manera modificaría las medidas de preponderancia para Telmex y Telcel? ¿Para qué? Para Telmex y Telcel. La política de preponderancia. Oye, entiende que Telmex no tiene preponderancia, hombre, entiende español. A ver, Telmex no tiene ninguna preponderancia, por favor, subráyenlo. Tiene 0 de televisión de paga, 0. 0 participación de televisión de paga, ¿sí? En banda ancha debe tener como, ha crecido 38%, digamos, del mercado, 30 y tantos % del mercado. Entonces, si tiene 0 acá, 38 acá, lo que tiene es muchos teléfonos antiguos que no se han cancelado, que ya son un producto obsoleto, que ya no es un objetivo del mercado, etcétera. Telmex no es preponderante. Telmex tiene al revés, tiene una desventaja. No lo han dejado dar de servicio televisión de paga a sus clientes. O sea, yo creo que él tiene razón en lo que está diciendo, pero, y no le voy a dar clases yo de comunicación, o sea, ya es un hombre mayor y es el más exitoso de los hombres mexicanos, pero no tiene por qué regañarlos, pues. Puede ser más agradable él en su trato con los demás. Sí, supongo que él cree que como es el hombre más rico puede hablarles así, pero no es necesario regañarlos, simplemente puede él tener mucha paciencia y volverlo a decir porque pues es parte de ese negocio que le ha dado tanto, ¿no? Y estas personas al final son usuarios, todos usan WhatsApp, todos traen un teléfono y o sea, creo que el ejercicio es muy interesante, pero estaría muy bien que él abriera sus asambleas de accionistas como lo hace Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Y eso también haría como que las preguntas fueran de los mismos accionistas, que fueran como más de gente que está preocupada por los negocios, ¿no? Y luego siendo un hombre tan poderoso, yo creo que incluso podría hacer que muchos mexicanos compraran acciones de América Móvil. Bueno, es lo que yo estoy tratando de hacer con Vina, ¿no? Que el mexicano promedio compre las acciones y ayudarlos con la educación de que puedan comprender mejor el tema de los negocios. Ayudaría muchísimo porque si se fijan muchas de las preguntas que hacen los periodistas tienen que ver con el gobierno. Como, ¿qué piensas tú del gobierno cuando es más interesante qué piensa él de los negocios? Creo que todos podríamos aprender mucho más a andar dándole vueltas a un tema de regulación o un tema político. La otra pregunta sería, ingeniero Slim, ¿qué piensa que a Altán le puedan dar la banda de los 2500 MHz, siendo una empresa público-privada? Y la última sería... A ver, ¿dónde está lo privado? Bueno, quedó a deber, quebró. La deuda quebró completamente, debe 30 mil millones de pesos. ¿Considera que es anticompetitivo que CFE se convierta en un accionista de la empresa? ¿Perdón? ¿Que CFE se convierta en un accionista de la empresa es anticompetitivo? ¿CFE? ¿CFE? ¿En Altán? No, es un objetivo recomendable. El servicio, la conectividad es algo casi de obligación universal, creo que ya está en la Constitución. Todo mundo tiene que tener derecho a la conectividad. Entonces, si a nosotros nos limita el hecho de que tengamos más clientes o mayor participación, entonces que lo hagan ellos. Qué bueno, no, lo están haciendo ellos. Qué bueno que lo hagan y no van a cobrar. Y la última pregunta, le dice que eran 3. Usted dijo hace un rato que los presidentes no le daban la televisión. ¿En algún momento se la prometió el expresidente López Obrador que le iban a dar la TV a Telmex? Pues ¿para qué te doy? Mira, no nos lo dio ninguno. Ya ven. Es que creo que la cultura mexicana está demasiado enajenada con el tema político cuando podríamos transitar como sociedad a algo más interesante, ¿verdad? Es como si estuviéramos en una especie de... ¿cuál sería la palabra? Como de negación. O sea, el mexicano vive en una negación y culpa al político de que su situación es así, cuando está en las manos del mexicano a través de la creatividad, la fe, la esperanza, el amor. O sea, de salir de ese hoyo. Y no es nada más el mexicano, pues los estadounidenses están pasando por lo mismo. Europa, por ejemplo, está en una depresión
O sea, sí hay un problema de liderazgo grave en México. Y, señor ingeniero, por favor no se desespere con los mexicanos. Qué bueno que usted haya tenido ciertas oportunidades de ver un mundo diferente. Pues compártanos eso, no los regañe. Ese sería como un comentario con mucho amor se lo digo. Yo sé que nunca va a volver este video, pero hay mucho que hacer en México. Vean la calidad de las preguntas que le están haciendo como de temas políticos cuando hay cosas más interesantes que podríamos estar... O sea, si yo lo tuviera de frente, yo le haría otro tipo de preguntas, no le haría esas preguntas, la verdad. No desperdiciaría palabras valiosas en hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué sigue? Ya cambio, ¿no? Ya. Perdón. A ver. Hagan la misma pregunta a todos para que ya acabemos. Buenas tardes, don Carlos. A ver, ¿cuál es el futuro de Telmex con estos cambios tecnológicos que estamos viendo? ¿De qué, perdón? El futuro que va a tener Telmex con todos estos cambios tecnológicos. Qué buena pregunta. Vaya. La otra sería, se avecinan tiempo... ¿Cuál es el futuro de los cambios tecnológicos? ¿Cuál es el futuro de Telmex con los cambios tecnológicos que están viendo? Pues eso, ¿quién sabe? Carlos. Bueno, se está viendo un cambio de modelo económico a nivel global. ¿Cuál sería el nicho de oportunidades que tienen ustedes, los grandes empresarios, los grandes corporativos? Mira, yo no sé lo de modelo económico. Ya entramos a la civilización desde hace muchos años. Toffler lo decía desde hace más de 50 años. Ya el cambio civilizatorio, sociedad industrial a sociedad digital, tecnológica o de servicios o terciaria, como se le quiera decir. El cambio pues no es tan complicado. Estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Mira, yo en mi vida, pues estos cambios como que se me hacen facilitos. Pero mi papá, que nació hace muchos años, no había radio, no había luz, no había televisión, no había líneas, no había aviación, no había automóviles. Pues eso sí es cambio. Pero todos estos cambios no son así como que causen así una hecatombe o alguna catástrofe. ¿No? Y ya para justo en el video que platicábamos con Peter Thiel, bueno, no platicábamos, él platicaba, ¿verdad? Y yo lo comentaba. Bueno, platicábamos como de por qué hemos fallado en hacer más innovaciones tecnológicas cuando en la primera mitad del siglo XX ocurrió todos estos cambios que habla el ingeniero, ¿verdad? Y después de la segunda mitad, pues nada más tuvimos internet. Y bueno, eso es muy interesante, por eso es tan interesante esta conversación, porque él está justo en el corazón de esa distribución de información para que todos tengamos acceso a ese conocimiento, pero después de eso realmente no ha habido ninguna innovación tecnológica grande. Y esto tiene que ver mucho con el tema ideológico, que se formaron ideologías, ahí es donde yo creo que fallidas y mezcladas con pesimismo, que te dicen que, pues no, ¿cuál es el motivo de seguir viviendo? Mejor nos metemos en el consumismo, nos apartamos de Dios y nos vamos a la irrelevancia por el secularismo. Y ahí es donde creo que el cristianismo, con los valores teologales de fe, esperanza y amor, pueden ser la avenida que puede llevar a México hacia la creatividad. No nada más pensar en Silicon Valley. Yo creo que si los mexicanos adoptamos estos valores dentro de nuestras culturas y nos alejamos de las mentiras, podemos hacer un renacimiento de México. Pero bueno, aproveché ese comentario porque está interesante que fíjense cómo él dice exactamente lo mismo que decía Peter Thiel, de la decepción de que la innovación tecnológica no nos ha sorprendido como sorprendió a precisamente la generación del papá del ingeniero. Concluir, ¿qué mensaje le podía dar a la clase trabajadora? Pues se avecina, nos especula que va a haber recortes por una posible recesión. Yo me acuerdo que estuve en una conferencia... Eso va en el tercer punto. Bueno, porque... Déjenlo hacer preguntas, ingeniero. Hola, buenas tardes, Ana Luisa Gutiérrez de Grupo Expansión. Tengo también 3 preguntitas. La primera también es sobre Altán. En uno de los borradores que están haciendo como para leyes secundarias, la agencia de José Merino está de alguna forma como que vislumbrando que Altán se haga acreedor del espectro, pero de manera gratuita. ¿Cuál es su opinión? Ya lo tiene gratuito. Pero sería otra banda, además de las de 700. Tiene la de 700, que es muy importante. Y en ese marco considera que aún hay, ustedes como Telmex, América Móvil, todo, ¿ven alguna oportunidad de seguir invirtiendo en medio de un ambiente que no sé si es todavía competitivo? No, sí es competitivo, nada más tiene un cliente, Altán, y le da baratísimo. Bueno, o sea, no tiene clientela, no tiene... Ahora, ahí está entre las dos fuerzas,
Altán y CFE deberían de juntarlas. Y CFE, lo que se ha planteado es que lleve conectividad a través de la red que tiene y las torres. Yo que confunden torres de luz con torres de telefonía, pero ahí se van. Que CFE pueda darle servicio. Pero también quiere darse, ya le aprobarían dar servicio a usuarios finales, no solo ya como mayorista. Se está contemplando incluso eso. ¿Qué? Que se está contemplando que ya no solamente sea una empresa que dé capacidad a operadores, sino que también ya vaya a usuarios finales, que ya se le dé esa posibilidad de dar servicios. No te entendí nada. ¿Quién es la única empresa? Altán. Altán ahorita nada más puede dar capacidad, digamos, a las empresas, arrendarle Mira, su red, pero ahora mejor, ya lo mejor, lo más barato y lo más económico y lo más rápido es, y se los he dicho, es que en todas las instalaciones que tienen, como los bancos del bienestar, creen un ambiente de Wi-Fi alrededor, donde tengan sillas, mesas, todo, y que vayan las gentes con su teléfono a usar el Wi-Fi. Que en las escuelas rurales, que en los centros de salud, se establezca ahí unas redes de Wi-Fi para que lo usen. Entonces, que el costo del muchacho, de la persona, sea el costo del aparato. O les recomiendo ir al pabellón de la biodiversidad de la ciudad universitaria. ¿Ya lo conoce alguien o no? Bueno. Yo creo, no sé si él debería no sé si ya tienen ese acuerdo, porque creo que están haciendo bien las preguntas, pero pues deberían tener un protocolo donde los periodistas hagan unas preguntas mejor formuladas y no tomen mucho tiempo en hacerlas, para que él tampoco los interrumpa. O sea, es un tema también como de comunicación que veo que pudiera mejorar, porque parece que él es, o sea, claramente es un hombre muy inteligente, pero los interrumpe, no los deja terminar las preguntas, entonces también me da la impresión, o se desespera, o ya sabe para dónde van, o cree que sabe para dónde van, y entonces él está contestando otras cosas de lo que quizás no le están preguntando. Bueno, vayan al pabellón de la biodiversidad. Ahí tenemos 20 gigas. Están los muchachos con X número de computadoras, se le prestan iPad si quieren, o usan su teléfono y se conectan y ya están con el Wi-Fi, gratis. Entonces lo que deben hacer es darles eso en cuanto lugar tenga instalaciones el gobierno federal. O sea, lo que necesitaríamos es que nos digan cómo la quieren, qué quieren y cómo quieren que funcione Telcel. Ahorita Telcel está funcionando contra ATT, que ya volvió a sacar todo lo que había perdido. Había sido una catástrofe lo que había pasado en ATT fuera de México y en México. Telefónica es un cliente de ATT, entonces tiene al cliente de tal que haga más envíos, ¿no? Bueno, Altán está vendiendo, que venda libre, que le venda a la gente donde que se vaya a vender a los lugares donde realmente no hay conexión y no hay servicio, que se vaya a dar servicio allá. ¿Pero qué hace Altán? Estar vendiendo acá en la Ciudad de México. ¿Es un beneficio para la sociedad o para el objetivo de que todo el mundo esté conectado, tenga conectividad, o que pues para nada? Que vaya y dé servicio a los lugares donde no hay red, o donde no hay, que se ponga de acuerdo con CFE y pongan red, y que promuevan los teléfonos, que se vayan a 3 o 4G, no que se vayan, que ya se salgan de 2G y se vayan a 4G. No sé si quedó claro. A nosotros que nos digan cómo la quieren, ¿no? Está buena esa pregunta porque detonó una respuesta que él quería darle al gobierno, ¿no? Y ya así se entiende mejor por qué está dando esta conferencia. Pero lo que es una lástima es que Altán, que tiene gratis la red, tiene no sé qué, no paga rentas, creo que paga 1% de lo que pagamos nosotros, etcétera, etcétera, pues no está dando un servicio social a nadie. Que se vaya a las zonas rurales donde se está hablando que la CFE lo va a hacer, y que lo dé allá, y que le den el espectro que quiera, aunque deberían de darle el espectro a todos, porque lo único que van a provocar, ya ves que ya dejó algo de espectro ATT y ya dejó algo de espectro, pues ya estos precios, ¿quién quiere espectro?